Hola a todos, bienvenidos a la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Yo soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y hoy vamos a presentar un trabajo titulado Una puntuación de riesgo genético predice recurrencias en pacientes jóvenes con infarto agudo de miocardio, que ha sido seleccionado como trabajo del mes en Revista Española de Cardiología. Es del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y lo va a presentar el doctor Luis Miguel Rincón, de dicho servicio. Doctor Rincón, explíquenos brevemente en qué consiste este trabajo que vais a presentar. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Lo primero, bueno, pues este es un trabajo que surgió, una iniciativa que surgió hace ya varios años de estudiar a pacientes jóvenes que presentaban infarto agudo de miocardio y en el que todos nos preguntábamos por qué había sucedido esto. Entonces, intentamos determinar hasta qué punto pues, factores no claramente establecidos, como es en este caso, pues, o no claramente conocidos, como es en este caso la genética, eran capaces de explicar este problema que habían tenido y determinar hasta qué punto condicionaban la evolución a largo plazo que tenían el resto de la vida. La evolución a largo plazo en cuanto a eventos recurrentes, en cuanto a problemas de aterosclerosis sucesiva. ¿Cuál fue la metodología empleada para dicho trabajo? Sí, planteamos un estudio prospectivo en el que pacientes consecutivos atendidos por infarto agudo de miocardio en el Hospital Ramón y Cajal, siendo estos pacientes con infarto tipo 1 no diabéticos, pacientes jóvenes por debajo de 55 años, los reclutábamos para hacer un análisis absolutamente exhaustivo en cuanto a determinaciones, no solamente las típicas, el cateterismo, el estudio analítico, pruebas de imagen, TAC coronario, análisis de metaloproteinasas, otros biomarcadores emergentes y entre ellos pues el estudio genético. Nuestro objetivo era determinar hasta qué punto pues, estos factores de riesgo cardiovascular no clásicos o no conocidos completamente pues, condicionaban la evolución a largo plazo de estos pacientes y si la genética determinaba no solo una mayor predisposición a tener eventos recurrentes, sino también si tenían una presentación clínica diferente. ¿Cuáles fueron los principales resultados del estudio? Bueno, pues lo que fuimos capaces de ver es que una predisposición genética, una mala carga genética, era capaz de condicionar la aparición no solamente de un primer evento, que eso es algo que ya se conoce en población general, sino que también estos pacientes están sujetos a un riesgo de eventos sucesivos a lo largo de un seguimiento a largo plazo, que en este caso pues, fue por encima de 4 años. ¿Cuál fue la principal conclusión del estudio? Bueno, pues si un paciente es joven, es un paciente que no atiende a factores de riesgo cardiovascular clásico y tiene una mala carga genética, en este caso, adicionalmente, si esto se asocia a tener un perfil lipídico desfavorable, pues esto potencia enormemente el riesgo de recurrencias a largo plazo. Como todos sabemos, la enfermedad isquémica es una enfermedad multifactorial. ¿Hasta qué punto la genética juega un papel determinante en la cardiopatía isquémica? Sí, yo recuerdo cuando abría el Braunwald se definía la enfermedad coronaria como una enfermedad multifactorial y poligénica, y en donde se hablaba que los factores de riesgo cardiovascular clásicos pues, explicaban hasta un 50% de la predisposición o de los eventos coronarios. Había uniformidad, y estoy hablando de estudios realizados hace muchas décadas en donde no se disponía de esta información genética, donde los epidemiólogos hablaban de que el 50% del riesgo de un infarto, el riesgo coronario, venía derivado de una predisposición genética. Entonces, desde hace muchos años se han ido haciendo GWAS, grandes estudios poblacionales en donde se relacionan múltiples variantes genéticas tremendamente comunes en la población con determinadas características clínicas. Entonces, la dificultad estaba en determinar en poblaciones, como en este caso pacientes jóvenes y no diabéticos, que a priori tendrían una probabilidad baja de presentar un evento coronario, saber hasta qué punto esa genética estaba determinando la aparición de este evento y su evolución posterior. Doctor Rincón, ¿y usted cree que la genética está lista en el infarto para dar el salto a la práctica clínica? A ver, metodológicamente nosotros hemos hecho una aproximación que es necesario validar. Hemos evaluado una población muy seleccionada,
pacientes donde los factores de riesgo cardiovascular clásicos no funcionan, pacientes en donde no nos explicamos el por qué han tenido este evento y que por tanto pues, pensamos que la carga genética, ya se conocía, pues juega un papel posiblemente superior al de otras poblaciones. Yo creo que los resultados que hemos obtenido son altamente prometedores, pero que es necesario validarlo no solamente en personas jóvenes, sino en toda la población que presenta un infarto y no solamente unicéntrico, sino que estos resultados también se repliquen en otras poblaciones distintas a la nuestra. Doctor Rincón, y entonces, ante un paciente con un infarto y un perfil genético desfavorable, ¿qué le podemos aportar? Bueno, llevamos muchos años aplicando la misma terapia, un café para todos, la misma terapia en prevención secundaria a los pacientes. Y yo creo que el camino en los próximos años, en las próximas décadas, ha de estar en una medicina personalizada. Sabemos que los pacientes que han tenido un infarto, un evento coronario, están sujetos a un riesgo residual que no siempre está abordado por las terapias que utilizamos en nuestro día a día. Estamos acostumbrados, bueno, en los últimos años hemos visto distintos estudios, Colcott con colchicina, canakinumab, los Mapimod, con diversos resultados, pero que intentan abordar vías alternativas que no están cubiertas por la terapia actual, en este caso por la vía inflamatoria. Por el otro lado, pues también tenemos las guías de dislipemia, en donde establecen la posibilidad de utilizar distintos niveles, distintos objetivos de reducción del LDL en función de cuál sea el riesgo residual de nuestro paciente. Yo creo que la genética va a jugar un papel en este tipo de poblaciones, es decir, si uno tiene un riesgo cardiovascular, un riesgo residual después de haber presentado un infarto que sea elevado, es posible que ahí la genética sea coste efectiva y nos sea capaz de determinar qué pacientes necesitan una prevención secundaria más agresiva. Pues muchas gracias por todo, doctor Rincón. Creo que es un trabajo que nos va a cambiar la práctica clínica habitual y va a ser muy interesante para todos los lectores de Revista Española de Cardiología. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias.